Diputado de Revolución Democrática. Estamos con Mario Desbordes, un protagonista muy importante de todo esto, presidente de Renovación Nacional, diputado, y estamos con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. A ver, hay que preguntarle a Mario Desbordes. Usted, Mario Desbordes, diputado, ha sido señalado como el hombre que agitó las aguas a tal manera en su coalición Chile Vamos, que sería gran parte de la causa del quiebre que hay hoy día al interior del oficialismo. ¿Se siente un poquito culpable? Yo sé que usted dijo lo que pensaba, pero ¿hay cierta sensación de culpabilidad, de responsabilidad en este quiebre? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dirían algunos, ¿no es cierto? Mire, lo primero, no me siento culpable del quiebre, al revés, me siento culpable de que estemos discutiendo muchas medidas para la clase media que no estaban sobre la mesa cuando pusimos este debate. Lo conversamos aquí en este mismo canal, en este programa. El escándalo que se hizo cuando yo dije que no había medidas para la clase media, me retrucaron de que no era cierto, que estaba todo listo, que no había nada más que hacer, que me atuviera al acuerdo. Me lo dijeron el presidente Bópoli y el senador Kass, me lo dijo la gente de la UDI. Ese melero que me critica ahora en su minuto pensaba que estaba todo perfecto, que no había nada que hacer con la clase media, fíjese. Y gracias a ese debate, hoy día tenemos propuestas para la clase media y que yo, fíjese, valoro mucho porque creo que son bastante buenas, pero que son perfectibles. Estamos trabajando en eso. Pero nadie conoce, es decir, hoy día nadie está discutiendo esas propuestas. ¿En qué medida finalmente la discusión del 10% se comió absolutamente las medidas para la clase media y cuánta dificultad tiene justamente de implementarlas cuando hoy día no están siendo un tema relevante ni en la ciudadanía, podríamos decirlo, pero tampoco con la urgencia necesaria para tramitarlas en el Congreso? Bueno, ese es otro problema, que están lentos en términos de concretar las propuestas para la clase media, y eso tendremos que solucionarlo rápido con el gobierno. No hay ninguna discusión en eso. Mire, el debate sobre el retiro de fondos de pensiones es un debate legítimo. Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo en hacer ese análisis. En la medida que no haya otras alternativas sobre la mesa, lo he repetido hasta el cansancio, creo que las alternativas están sobre la mesa. No lo estarían si no hubiéramos abierto ese debate. Muchos de los críticos no tenían idea de que había grandes problemas con la clase media, no se habían enterado. Y la verdad es que yo espero que demos vuelta a la hoja, terminemos con esta polémica ridícula, porque lo importante es que la gente que estaba pasándolo muy mal, que no está llegando a fin de mes, tenga una solución. Si no solucionamos esos problemas, olvídese usted del 3% que bajó la bolsa ayer. Eso no es nada. Preocupémonos de lo que puede venir si no somos capaces de darle respuesta a la ciudadanía, Montserrat, si ahí está el kit del asunto. Hay gente que encendió el debate en llamas con frases desafortunadas diciendo, mire, le vamos a regalar plata a gente que no la necesite, y que hoy día dice, por Dios, qué malo este debate, por favor. Es decir, usted se está refiriendo al senador Alamán, que es de su propio partido. Andrés Alamán, con todas sus letras, Andrés Alamán, con todas sus letras, sí. Mire, yo espero que el debate se centre. ¿Está difícil la interna de su partido? No, mire, es que lo que pasa es que hay gente que se puso media nerviosa con los plazos de la interna. Yo les pido que tengan paciencia. Luego, temas de liderazgo. Había más de 20 diputados de Renovación que iban a aprobar, conversamos con ellos, con todos, uno por uno, les explicamos que las propuestas para la clase media son buenas, faltan muchas otras, y lo hemos conversado con el gobierno, y ojalá acoja las propuestas que le estamos haciendo, que tampoco son nada del otro mundo, nada descabellado. Mi bancada hace 2 semanas atrás había acordado propuestas, incluso varios parlamentarios, incluso algunos de los que han dicho que no van a estar por un tiempo en la bancada, habíamos acordado con ellos propuestas específicas para alternativas de retiro de fondos de pensión con devolución al fondo, con reposición al fondo. Entonces, esto era algo que se conversó en la bancada, pero siempre como última opción. Si hay otra alternativa mejor sobre la mesa, que no sean los trabajadores los que tengan que enfrentar esta crisis con sus propios recursos. Parte del debate me parece que ha sido estupendo eso, que todos reconozcamos que estas plata es de los trabajadores. Ojalá avancemos en la reforma previsional que está ya en el Senado, porque creo que es urgente dar una solución definitiva a este tema de las pensiones, avanzándose en un sistema mixto, como está planteado en ese proyecto. El debate que viene es recontra importante. Yo me alegro, fíjese, que tengamos medidas para la clase media que hace 2 semanas no había ni una. Y la gente de la clase media está desesperada
desesperada y todavía no le damos una solución, y eso ojalá espero que quede concretado esta semana, porque la gente no puede seguir esperando mientras nosotros los políticos discutimos, nos tiramos, nos apuntamos con el dedo, etcétera. La gente no entiende nada. Oiga, a mí quiere que pelean, todavía no sé cuál va a ser la solución, todavía no sé cómo voy a llegar a fin de mes, todavía no sé cómo voy a pagar el dividendo, el arriendo, cómo voy a pagar el colegio de los hijos, o la universidad o el instituto, como me escribe mucha gente. Tenemos que mejorar el FOGAPE urgente, no está llegando al comercio, no está llegando a la agricultura, no le está llegando al mundo de la gastronomía, a los restaurantes, Mario, todavía, lo dijimos hace 2 semanas, todavía no les llega. Mario, hay mucha pega por hacer. Mario, ¿y cuál es su impresión? ¿Por qué tiene tanta popularidad? Porque yo creo que nunca hay que menospreciar la voluntad de las personas, los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que esperan que la política, ¿no es cierto?, busque caminos y logre hacer lo que los ciudadanos, ¿no es cierto?, pretenden, o lo que los ciudadanos estiman que es conveniente, y no al revés, ¿no? No que los políticos impongan algo a los ciudadanos, sino que sean los ciudadanos, que la voz de los ciudadanos llegue, ¿no es cierto?, para que se tomen las medidas pertinentes. Entonces, ¿por qué cree usted, bajo ese contexto, que es tan popular el tema del retiro de la AFP en la ciudadanía? Casi 9 de 10 personas, incluso las que no van a retirar, piensan aquello. ¿Por qué cree que está tan metido en el arraigo de las personas y no así estas medidas para la clase media que anunció el presidente? Primero, porque las medidas para la clase media no han sido difundidas adecuadamente y todavía ni siquiera tenemos el paquete completo. Pero lo más importante de esto, mire, el señor que hace la editorial en La Tercera del día de hoy olvida un pequeño detallito. Yo sé que además probablemente no sepa lo que está pasando con la clase media hoy día, esa persona, pero bueno, eso ya es otra historia. Olvida un pequeño detallito. El AFP como instituciones, en términos simbólicos, representan probablemente para buena parte de nuestra ciudadanía, querámoslo o no, hoy día quizás el principal elemento donde uno observa, la principal institución donde uno observa el abuso, el desequilibrio, la cancha dispareja. Yo creo que hay que hacerle correcciones. Me gusta el proyecto del gobierno. No estoy por la lógica de volver a un sistema de reparto, que probablemente discutiremos ahora, quizás sale el tema. Estoy por la lógica de respetar la capitalización individual, por ayudarle a los trabajadores que tengan más pensiones por la vía del aporte patronal. Me parece que hay que hacer un pilar solidario intergeneracional que ayuda a los que ya están jubilados a mejorar sus pensiones. Ahí hay un proyecto en el Senado. Deberíamos devolverle su fondo de pensiones a los enfermos terminales. Deberíamos devolverle el fondo de pensiones a aquel trabajador que cotizó muy poco, que ya tiene 50 o más, y que sabemos que va a tener una pensión de 20 lucas. ¿Para qué lo hacemos esperar hasta los 65 para devolverle ese millón y medio que sabemos que lo lleva directo al pilar solidario, que no va a lograr una pensión? Todas esas medidas tenemos que tomarlas hoy día, ¿cierto? Pero debemos partir por reconocer, querámoslo o no, estemos o no de acuerdo en que este sistema de pensiones es uno de los símbolos más importantes para la ciudadanía de que el chancho está mal pelado. Perdónenme la expresión tan poco académica y adecuada. Eso es la realidad. No nos pongamos la venda sobre los ojos. Busquemos una solución, y yo creo que la solución está en la reforma que está en el Senado. Esa es mi opinión. Gabriel, la misma pregunta para usted, diputado. Ya vamos con Pablo y con Luis. Gracias por esperar. Vamos a hacer la ronda. Gabriel Boric, diputado. Bueno, la misma pregunta, ¿no? La distancia entre lo que la ciudadanía clama o pide, ¿no es cierto? Y por supuesto que le pide a la política que implemente, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones lo que la gente quiere, ¿no? El clamor popular en este caso. Hola, Julio, a todos quienes están viendo. Como decía, si no me equivoco, el Puma Rodríguez, a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Y yo creo que la política no puede estar permanentemente en contra de los intereses de las personas. Pareciera que Mario Desbordes, a quien respeto mucho, no fuera el presidente del principal partido de gobierno, por las declaraciones que da. Y el problema que tenemos hoy día es que tenemos una política que está absolutamente o muy desconectada de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, y que los intereses se representan mal. Ayer vimos las cartas que mandaron las AFP a las 3 de la mañana, o ayer o anteayer, a la mayoría de quienes están afiliados, diciendo de que esto era un error histórico, que la deliberación democrática del pueblo de Chile era un error histórico. Yo creo que acá, como tú bien dices, hay una mezcla de cosas. Uno, está la necesidad urgente de poder acceder a recursos para poder enfrentar la crisis que se está viviendo. Y la clase media en particular, que está absolutamente acogotada, necesita eso. Pero por otro lado está la deslegitimación de un modelo. El modelo de AFP está quebrado socialmente.
Y por más de que lo defiendan sus dueños, por más de que lo defiendan la UDI, que las cartas de la AFP parecen como cartas de la UDI, al final lo que está empezando a cambiar es uno de los pilares estructurales del modelo. Por eso, y yo creo que es importante decirlo, propusimos no solamente el 10%, la posibilidad de retiro del 10% de los fondos ahorrados en la AFP, sino además la creación de un fondo de ahorro colectivo que vaya cambiando progresivamente el actual sistema de AFP, que es una estafa para la mayoría de los chilenos, que no le hace bien, que no es seguridad social, que al final del día lucra y se quedan con la plata de los trabajadores y trabajadoras chilenos, que es tremendamente injusto. Gabriel, una pregunta, porque hay una discusión de fondo, por cierto, que estamos llevando adelante como sociedad, que se ha atrasado, hay que decirlo muchísimo, respecto al sistema de pensiones que queremos, a la reforma del sistema de pensiones. Pero esto que se aprobó ya en la Comisión de Constitución, que vuelve el martes a la Cámara, ¿cuánto? Porque la gente necesita la plata ahora y más bien la necesitaba en abril, en marzo. ¿Cuánto tiempo podría pasar? Y se lo pregunto de manera realista para hacerse a la idea de que esos fondos puedan ser rescatados. Porque los trámites legislativos pueden ser súper largos. Entonces esto fácilmente se puede demorar un mes. De todas maneras, y ahí entre la petición del rescate y todo, podríamos decir que esto se podría implementar y hacer realidad en 2 meses. Esto depende absolutamente de la voluntad política que tengan quienes hoy día están en el Congreso. Si hay voluntad política para aprobarlo en los términos que ha sido aprobado tanto en la Comisión de Constitución como en la Cámara de Diputados, se podría despachar desde el Congreso a fines de la próxima semana. Nosotros ya estamos prontos a terminar el trámite en la Cámara de Diputados. A principios, el lunes o martes, se va a terminar de votar en la Cámara de Diputados, ahí pasa al Senado. Si el Senado tiene el sentido de urgencia que tiene hoy día la gente que necesita estos recursos, podría aprobarlo perfectamente la próxima semana. Ahora, seguramente el gobierno, y ya lo ha anunciado parte de la derecha, van a recurrir al Tribunal Constitucional, lo que va a demorar más. Quizás el presidente podría intentar vetar esta ley, lo que lo va a demorar más. Pero yo lo que le pido al gobierno es que comprendan el sentido de urgencia que tiene la gente hoy día que necesita los recursos. Y no solamente la gente que necesita los recursos ahora, sino la crisis del sistema de AFP que tiene que cambiar. Claro, pero Gabriel, mientras tramitación se va llevando adelante con todos los tiempos que ello necesita, ¿ustedes como oposición estarían dispuestos a empezar a tramitar también las propuestas que señala Mario Desbordes, esta propuesta que se hizo antes de ayer en medio de la discusión del 10%? ¿Estarían dispuestos a comenzar también a implementar esas medidas o no? ¿Hay buena disposición? Por supuesto, toda ayuda es bienvenida hoy día. Acá la gente no necesita menos ayuda, sino que más. Esto no puede terminar siendo un gallito y una pelea solamente entre la oposición y el gobierno, sino que tenemos que tener en vista qué es lo que necesita hoy día la gente que está angustiada, acogotada de deudas, que ha perdido sus ingresos, y por lo tanto las ayudas que ha planteado el gobierno como la posibilidad de retiro de fondos de AFP se pueden discutir perfectamente de manera paralela. Yo creo que es importante decir de que gracias a que hemos planteado este debate, la clase media va a tener una mejor situación hoy día desde las políticas públicas que se están impulsando. Independiente del resultado de esto, el gobierno va a tener que mejorar su oferta. Como dice el diputado Desbordes, el gobierno tiene que plantear una alternativa. Nosotros vamos a tratar de aprobar esta ley. Nosotros votamos a favor. Acá Pablo y yo votamos a favor. Mario se abstuvo, Luis, si no me equivoco, rechazó. Tenemos posiciones diferentes respecto a esto. Pero lo que no me cabe ninguna duda es que la situación de la clase media, hoy día, que está absolutamente acogotada, tiene que mejorar. Diputado, y eso es lo que está hoy día en el debate, lo que se está planteando. Diputado, lo que pasa es que acá uno haciendo un ejercicio sencillo, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque si no, no se puede. O sea, de verdad que el tema de fondo que hay de los fondos de pensiones es necesario darlo en el tiempo, y yo creo que está todo Chile de acuerdo con esto. Incluso escuchamos a los parlamentarios de derecha toda esta semana decir que no se oponen a una conversación de las pensiones.
Pero el tema del 10% es ahora, es para ahora. O sea, hay un sentido de urgencia ahí, Luis, de emergencia, ¿no es cierto? La gente tiene mucho miedo a lo que ofrece el gobierno porque nunca califica. Si el problema es que se juntan dos problemas. El problema es que son insuficientes y son mezquinas las ayudas en la primera etapa, y segundo, con que no califica, con que no entra, con que nos hemos encontrado con televidentes que nos dicen que tienen que mentir para quedar más pobres que el vecino. ¿Cómo pasa eso en este país? Porque no entran en el límite. Entonces la gente tiene mucho miedo y ve en el tema de la AFP que ya la plata está ahí, que no tiene que presentar ningún papel, que pone su RUT y le va a llegar el ingreso y lo va a ayudar. Ese es un tema muy de fondo que creo que el Ministro del Interior cuestionado, ¿no es cierto?, por el mismo sector, porque no pudo alinear a su gente en medio de todo esto la urgencia de las personas. ¿Qué es lo que le planteaba? Absolutamente, Julio César. La urgencia de las personas. Absolutamente. Quería que me tomara el guante de, Luis, esto de que las postulaciones, que la gente no llega a los beneficios, que le piden papeles que no tienen, engorroso, en pandemia, llenar fichas que para que se aclare la ficha le piden 30 días, pero pasan 60 y no le contestan, y la gente tiene al frente no un ser humano, sino un computador o un teléfono. Entonces ven la AFP una situación donde pone el RUT y le podría llegar su dinero. Totalmente de acuerdo, Julio César, pero lo que hemos escuchado de Gabriel y lo que hemos escuchado en las intervenciones que se dieron en la Cámara, el objetivo de este proyecto no es ayudarle a la clase media y solucionarle ese problema angustioso a muchas familias que efectivamente hoy día están sin ingresos, sino que debatir el sistema de AFP, y para eso está el proyecto que está en el Senado, al cual todos tenemos la mejor voluntad de concurrir y hacer los cambios y perfeccionamientos que se requieren. Ahora, para poder llegar efectivamente a la clase media con estas soluciones que hoy día se han ido expandiendo, el gobierno ha puesto ya una batería de instrumentos que van a ayudar efectivamente a la clase media, tenemos el desafío de mejorar la prontitud, la oportunidad con que estamos llegando. Efectivamente el IFE en su versión inicial fue muy engorroso, fue muy burocrático. El IFE que estamos ejerciendo ahora viene con un horizonte mucho más amplio, y hay un compromiso. Hemos estado toda esta semana desde Renovación Nacional en reuniones con el ministro Blumel, con el ministro de Hacienda, con el ministro también Cristian Montt, que ha tenido y está jugando un papel relevante en esto para justamente desburocratizar y hacer más accesible la llegada de esos recursos a quienes hoy más lo necesitan. Pero cuando uno ve un proyecto como el que está debatiéndose del 10%, que no solo es un bonito titular, sino que al analizar los efectos, no solo no va a llegar a tiempo a la clase media, sino que además la va a perjudicar, yo prefiero ser honesto y votar en contra, como lo hice, y poner toda nuestra energía en apurar en conjunto con el gobierno una mejor solución para que los recursos lleguen oportunamente. Sí, pero diputado, ¿cuál es la señal para la gente si el presidente en cadena nacional anuncia ayuda para la clase media, por ejemplo, en hipotecario, y solo tiene que estar atrasado 29 días? Si ya de pandemia, si ya de pandemia van 4 meses. Al ministro. Sí, pero se lo tuvo que plantear usted. Perdón, es que, de acuerdo, quiero que usted siga la lógica, quiero que usted siga la lógica de los ciudadanos. ¿Qué confianza va a tener siga la lógica de los ciudadanos? No la de la política, por favor. Le pido que por un segundito. ¿Qué confianza va a tener un ciudadano si cuando le anuncia la ley que esta es la mejor ley, este es el mejor beneficio que va a pasar, le dice, pero usted tiene que beber 29 días cuando ya estamos en pandemia desde marzo? Entonces, después vienen ustedes con buena voluntad y dicen, chuta, parece que nuestro propio proyecto, nuestro propio sector no está tan bien. Entonces, ahí se va generando esta brecha. Es como bueno, no hay confianza. En el fondo no lo quiero ser tan frío, justamente porque representamos a los ciudadanos, es que del minuto en que se hizo el anuncio comenzamos a ejercer nuestras conversaciones con el gobierno para corregir eso, que de hecho ya se ha anunciado la corrección de esos 29 días y otras tantas cosas que evidentemente no están en sintonía con la realidad y que hemos visto y valoramos la prontitud con que el ministro Montt y el ministro Briones han tomado el guante y lo están corrigiendo. Estamos viviendo una situación inédita, no podemos pretender que las cosas resulten absolutamente a la perfección como si estuviéramos en la normalidad. Lo importante es que ejerzamos ese rol que nosotros tenemos como parlamentarios de gobierno, diputado, para alertar al gobierno cada vez que se equivoque, y en eso estamos. Diputado, es que yo no le estoy hablando del guarismo, le estoy hablando de la confianza.
porque está muy bien que esto se haya alertado, que ustedes hayan dicho que no puede ser 29 días. Lo que yo le pido que se pongan los pies de los ciudadanos, porque el ciudadano dice, me están anunciando una medida, esto es lo que el gobierno cree que yo necesito, no están en sintonía con lo que yo necesito. Es una cosa de confianza, todo no es número, somos seres humanos, tenemos que movernos en el ámbito de lo humano, en las habilidades blandas, en todo. Aquí la confianza es relevante para salir adelante, tenemos que confiar todos entre todos, incluso los ciudadanos tienen que confiar en la política, en los políticos, tenemos que confiar, en algún lado tenemos que encontrarnos. Entonces mi punto no es el guarismo, yo sé que usted con buena voluntad dice, pero nosotros ya le dijimos al tiro que no, pero ¿qué es lo que ve el ciudadano? Dice, lo primero que nos ofrecen es esto, entonces cuando nos ofrecen esto quiere decir que nos están conociendo lo que a mí me pasa y se genera esa distancia. A ese punto voy yo. Estoy tan de acuerdo, Julio César, que lo mismo se puede decir respecto del proyecto del 10%, que así como pasó con el proyecto de los estacionamientos, con el proyecto de los medidores, cuando ese proyecto, si llegara a aprobarse, se traduzca en que el ciudadano no va a haber solucionado sus problemas, se va a producir la misma desconfianza. Por eso estamos debatiendo en la Cámara y acá en el espacio público para explicar estas cosas y para tratar de acercarnos a esas necesidades que tiene hoy día el ciudadano de a pie, que está sufriendo angustiosamente la caída de sus ingresos, para buscar las mejores soluciones y no para aumentar la desconfianza, sino que para construirla a partir de la voluntad que estamos expresando en este tipo de diálogo. Sí, a ver, el diputado Pardo, un segundito, acaba de citar una ley que de alguna manera es emblemática de que el trabajo a veces se hace mal en la Cámara de Diputados. Está hablando de la ley de los estacionamientos, la nombró al pasar, que finalmente era para beneficiar a la gente y terminó perjudicándola. A ver, y ese es el argumento, le pregunto a Pablo Vidal ahora, que tienen los detractores del 10%. Y por eso quiero ir de lleno al tema, Pablo. Hay varios argumentos que se señalan y que me gustaría saber si ustedes lo han calculado así, lo ven así, y si es así, se lo comuniquen a la gente. Dicen que esto provocaría nuevamente una baja en la rentabilidad de los fondos. Es decir, si toda la gente saca su 10%, obviamente las acciones van a bajar de precio porque hay mucha oferta y esto nuevamente va a implicar una baja en rentabilidad de fondos que en el mes de marzo fue súper grave. Y la gente que dice, perdí 3 millones, perdí 4, va a volver a perder esa plata. Esa es una de las consecuencias que se ha dicho y que dicen, por favor, que se haga cargo quienes legislan esto del área técnica, no solamente del área política, podríamos decir, o ideológica de querer cambiar el sistema de pensiones, sino de lo que implicaría esta medida en lo inmediato. ¿Va a pasar eso según los cálculos que ustedes tienen? ¿Contemplan esa posibilidad y esa reacción del mercado? Muy buenos días, Montserrat, y a los otros panelistas, Julio César también. Mira, primero que quisiera decirte es que eso es parte del análisis que sin lugar a dudas estamos haciendo, los efectos económicos que pueda tener esta medida. También las otras medidas que ha anunciado el gobierno tienen efectos económicos y tienen efectos económicos que van moviendo la aguja en distintos sentidos. Pero ¿por qué quiero salir? Antes de responder concretamente esa pregunta, acá hay que tener un profundo sentido de responsabilidad respecto de lo que las personas necesitan. Y en ese sentido, a mí lo que me preocupa es que nosotros como Frente Amplio no fuimos los primeros en salir a decir hay que retirar el 10% de las AFP. Eso es una caricatura. Lo que nosotros venimos diciendo desde hace años es que hay que cambiar el sistema de pensiones porque en Chile no existe un sistema de seguridad social y las AFP no se han podido hacer cargo nunca de la promesa que hicieron de que iban a entregar buenas pensiones. Entregan pensiones miserables y nunca se han hecho cargo de eso y hay que cambiar el sistema de pensiones. Y esto es un debate que ocurre en distintos países del mundo respecto a los temas previsionales. Me va a sacar un segundo el retorno porque tengo mucho eco. Ahora, respecto de esta propuesta en particular, lo que termina pasando es que hay un cansancio de parte de la ciudadanía de que semana tras semana el gobierno no dio nunca con la nota necesaria para poder atender las urgencias que la ciudadanía estaba exigiendo. Y quiero hacerlo ver en un par de ejemplos muy concretos. En marzo, el 25 de marzo, presentamos un proyecto de ley para congelar el pago de créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos estudiantiles y los servicios básicos para que se pudieran pagar después. No estábamos hablando de gratuidad ni condenar la deuda, que se paguen después, cuando se supere la crisis y lo reordenamos. Y nos dijeron que no.
Y cuando Evópolis la semana pasada lo vuelve a anunciar, ahí resulta que ya era una buena idea. Dijimos que el ingreso familiar de emergencia 1 era insuficiente y nos criticaron, nos dijeron de todo por decir que era insuficiente. Y ustedes vieron como el miércoles, mientras se debatía en el Congreso, un grupo parlamentario de la UDI fue a pedirle al ministro Briones un ingreso familiar de emergencia para todos los chilenos, para el 100%. O sea, ahora sí había plata. ¿Por qué tuvieron que esperar más de 100 días de angustia, de gente que le suspendieron los contratos, de gente que perdió su fuente de ingresos, de gente que se desesperó, que probablemente mucha se endeudó o intentó endeudarse para poder sobrevivir? ¿Por qué hubo que esperar tanto para reaccionar? Si finalmente lo del miércoles, la posibilidad de retirar un porcentaje de los fondos de las pensiones, la propia gente sabe que eso va a tener un efecto en el futuro, pero prefiere asumir ese efecto en el futuro que seguir esperando, sí, porque ya no Pablo, puede esperar más. Y ahí gente, yo creo que en Chile Vamos vimos dos almas. Sí. El alma que considera que hay que ser leal con el presidente Piñera, y el alma de Chile Vamos que considera que tienen que ser leales con la gente que los representa. Y por eso hubo votos de RN y de la UDI que votaron a favor. No traicionaron al presidente Piñera, fueron leales con lo que la gente le está pidiendo, más del 90% de los chilenos. Sí, pero a ver, yo le estoy preguntando otra cosa, que es hacerse cargo de las consecuencias económicas que puede tener una medida y decirlas de cara a la gente. Por eso lo estoy preguntando, quizás usted cree que esto no va a ocurrir. Todos saben con esta ley que obviamente las pensiones van a verse disminuida en un porcentaje en el minuto de la jubilación. Vamos a discutir finalmente cómo se va a compensar ese retiro en el día de hoy. Lo que yo le estoy preguntando es lo que hoy día dicen muchas personas y que los técnicos. Y creo que los legisladores tienen que hacerse cargo de las consecuencias en lo inmediato y técnicas económicas de una medida. Los fondos de pensiones van a bajar nuevamente su rentabilidad en 2 meses más, cuando la gente empiece a retirar este 10%. Esa variable, esa consecuencia, ¿puede ocurrir en su opinión? No puede ocurrir. ¿La contempla usted o no la contempla como uno de los argumentos para justamente aprobar este 10%? Quiero que dejemos de lado la reforma de pensiones en general, que yo creo que todos coincidimos que es urgente, pero que esta medida concreta, ¿en qué sentido puede afectar a la rentabilidad de la gente? Y que pierda nuevamente lo que perdió en marzo, por ejemplo. Mira, la probabilidad de que los fondos bajen existe, sin lugar a dudas. Es sumamente probable que bajen, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que si la gente sigue sin tener acceso a recursos para enfrentar este momento, va a seguir saliendo a las calles a buscar otros ingresos, va a seguir contagiándose, vamos a tener que continuar con la cuarentena, va a seguir en la crisis sanitaria y las acciones van a bajar igual. Va a pasar lo que pasó en marzo, va a pasar lo que pasó en la crisis subprime, donde los fondos cada vez que bajan por razones de mercado, la gente tiene que aceptar las pérdidas. Y ahora que la gente quiere que bajen porque quiere acceder a parte de esos recursos, el problema es que bajan los fondos. Probablemente sí, lo que pasa es que es que es súper bueno lo que dice, súper bueno lo que dice. La gente tiene que saber que esto va a implicar bajar sus fondos y hacerlo dispuesta a eso. Y tener la claridad que usted está diciendo al expresarlo. Van a bajar los fondos. Es que es altamente probable, pero ¿sabes cuál habría sido la solución para que eso no tuviera que pasar y no tuviéramos que llegar al 10%? Es que hubiésemos tenido una solución económica y social que acompañara las medidas sanitarias desde el mes de marzo para que hoy día pudiéramos estar reabriendo la economía y la gente no estuviera así desesperada. Entonces, cuando ya estamos en esta situación límite, ese es lamentablemente uno de los efectos posibles. Pero mi punto es, si no le damos herramientas a la gente para que se quede en casa en esta etapa, entonces se va a estirar aún más la crisis y la situación económica se va a hacer peor igualmente. No va a ser esta ley la que haga que el sistema económico y financiero se vea perjudicado. Y por último, no es el sistema financiero lo que nos debería importar cuando estamos hablando de los recursos de las pensiones. Son los ingresos de las personas que están tremendamente afectados y además con pensiones futuras que no le garantizan nada. Luis. Sí, yo creo que la verdadera deslealtad con la gente es ofrecerle una cosa que no va a hacer, porque lo que está diciendo Pablo es desconocer completamente lo que han anunciado ya transversalmente todos los expertos. Si tú sales a vender 10.000 millones en títulos, en acciones y en todo lo demás, esa persona
que ingenuamente está pensando que si tiene 5 millones de pesos y va a poder retirar 500.000, esos 500.000 cuando los vaya a retirar van a ser 300, 350, no sé cuánto, pero va a ser mucho menos. Pero además el conjunto de su fondo se va a ver disminuido por el efecto que matemáticamente, ineludiblemente va a ocurrir si tú sales a liquidar esa cantidad de fondos en 10 días, como dice el proyecto sobre el cual estamos hablando. A eso me refiero cuando digo que esto es igual que la ley de los estacionamientos o la ley de los medidores. Este es un proyecto cuyo único propósito es atacar el sistema. Perfecto, están de acuerdo ellos en atacar el sistema, pero no lo hagan a costa de la urgencia y las necesidades de la gente. Hoy día la gente necesita plata y lo que está ofreciendo el gobierno, con todos los errores que se pueden haber cometido en la implementación de algo tan inédito como esto, es plata mucho más rápida, mucho más segura y sin los efectos trágicos que va a tener esto en el corto y también en el largo plazo. Entonces, no pongamos las cosas en términos de lealtad a la gente, porque eso es más populismo y es más política barata. Estamos hablando de efectos reales. Es imposible que no bajen los títulos, que no bajen las acciones. No sale a vender 10.000 millones de dólares en acciones. Gabriel Boric te pidió la palabra. ¿Qué le diría que populismo, política barata y ofrecer cosas que no van a hacer a la gente? La derecha confunde a veces la palabra populismo con lo que es popular. Y quiero insistir en que hay momentos en que es necesario tratar de entender y volver a conectar la política con la ciudadanía. Lo que está diciendo Luis, además, es técnicamente falso. La gran mayoría de las inversiones de las AFP están fuera de Chile. Y el monto en los mercados de valores que implica la AFP, los ahorros de la AFP afuera, es del 0,11%. Por lo tanto, todo este temor que se instala, lo que dijo la Evelyn Matei ayer, que va a haber como un desfonde, que se va a quemar el país, es campaña del terror. Le están haciendo campaña a las AFP. Acá lo que se necesita son recursos hoy día para la gente. Hoy día, yo concuerdo contigo, Julio César, en que es necesario poder tratar de ponerse en los zapatos. La política necesita más empatía, ponerse en los zapatos de lo que la gente está sufriendo hoy día. Por eso este proyecto. Ahora, a mí me gustaría tratar de responder algunas dudas que se han presentado respecto a esto. Uno, los empleados públicos, tal como está el proyecto, sí van a poder retirar. A propósito de una indicación que presentó la derecha y que después la retiró. Sí podrían retirar. Dos, esto no paga impuestos. Ayer aprobamos que no pagar impuestos el retiro. Tres, es tremendamente importante decir de que los fondos se contabilizan a largo plazo. Por lo tanto, esto de las caídas, después de octubre, la bolsa cayó 30% en un momento. Y sin embargo, eso se recuperó después. Hay que pensar esto en el largo plazo. El sistema tiene que cambiar y la gente necesita la plata ahora. Tenemos que lograr combinar esas dos cosas y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la política. ¿Qué piensa Mario Desbordes de todo esto? Si se hace bien, de alguna manera, si se ponen ciertas reglas técnicas, ¿podrían no bajar los fondos y efectivamente ser algo que se puede evitar vía legislativa? ¿Y que por ello entonces es una buena medida? No, yo siempre he insistido que esta no es una buena medida, era una medida desesperada, la última medida, lo he dicho siempre, y sostengo eso. Si no hay otras alternativas, hay que recurrir a esto con los costos que tiene y buscando una forma para que se repongan los fondos de pensiones, que los reponga el trabajador, porque es mentirle a la gente diciendo, cuando uno dice que los va a reponer el Estado. Ya sea que se cotice un 11% y no un 10%, ya sea que la persona se jubile un poco más tarde, como han planteado economistas, no de mi sector, de oposición. Pero siempre insistiendo, esto es la última opción, si no hay otra cosa mejor. Y hoy día hay alternativas mejores y le pido a mi gobierno que concrete, porque se anunció el domingo y todavía no ingresa ningún proyecto a la Cámara o al Senado, que concrete las propuestas que se hicieron el domingo con las mejorías que se están logrando en las conversaciones para que tengamos con qué comparar. Y al mismo tiempo, respecto a los fondos de pensiones, yo vuelvo a insistir, que le hagamos la indicación al proyecto del Senado en donde zanjemos de una vez por todas la discusión de qué pasa con los enfermos terminales para que puedan sacar su plata, qué pasa con la gente que tiene fondos que no le van a alcanzar para nada, qué vamos a hacer con los fondos emposados, etcétera. Espero que el gobierno lo haga. Y agregar otra serie de medidas que hemos planteado, así como le estamos pidiendo a la banca que no cobre hoy día, ¿cierto?, que postergue el cobro de los hipotecarios y los de consumo. Me parece razonable que el fisco no siga cobrándole a la gente
las contribuciones, sobre todo las que han perdido el trabajo, han disminuido su empleo. Los créditos estudiantiles deberían correr la misma suerte, ser postergados los cobros, suspender el cobro por un tiempo y una serie de otras cosas más que le estamos planteando al Ejecutivo. Pero creo que hay otras alternativas y creo, por lo tanto, que no deberíamos recurrir a esto. Pero permíteme una frase, la última frase. No le queremos dar más palabras todavía. Quiero preguntarle, pero ¿se incendia Chile, como dijo Evelyn Matei, si se saca este 10%? Gabriel Boric acaba de decir que esto es una campaña del terror, que las consecuencias económicas no son graves y que si se hace bien, la verdad es que es efectivamente un beneficio para la gente. ¿Sabes lo que pasa, Montserrat? Mi sector vive constantemente anunciando que el país se va a destruir si se reforma el Código del Trabajo, si se hace una reforma tributaria. Desde el año 90 en adelante, a Sergio Nofre Jarpa le decían que se había ido de la izquierda y que había destruido el país con la reforma laboral de Cortázar y la tributaria de Foxley, y no se murió el país. Entonces, tantas veces hemos dicho esto que ya la gente no nos cree. Hoy día este proyecto sí puede causar efectos graves, pero yo te quiero dar un dato, o agregar un dato. Pongamos alternativas sobre la mesa, porque si no hay alternativa no tengo ningún derecho a decirle a la gente, al ciudadano que hoy día no tiene cómo llegar a fin de mes, que él tiene que preocuparse del sistema financiero completo, que él tiene que preocuparse de la economía de Chile, de la bolsa de Nueva York. Esa preocupación no le corresponde al trabajador chileno que no puede llegar a fin de mes. Para que no tenga ese problema el sistema financiero, lo que tenemos que hacer es ofrecerle al trabajador alternativas distintas, y esas alternativas que están anunciadas todavía no se han concretado, y yo necesito que esto se haga ahora ya, para que nuestros parlamentarios puedan decirle a la ciudadanía, mire, no vamos a tocar su fondo de pensiones, no vamos a avanzar en esto porque tenemos todo esto otro. Eso todavía no se ha concretado. Bueno, Pablo Vidal, ¿usted tenía algo que decir al respecto? Estaba levantando el dedito. Sí, también quería, a propósito de lo que decía Luis Pardo hace un rato, que los técnicos hoy día señalan ciertas cosas, pero también hubiese sido interesante que el gobierno hubiese escuchado a los técnicos en materia sanitaria que hicieron tantas recomendaciones desde marzo en adelante que no fueron atendidas, a los técnicos que hicieron recomendaciones económicas, y no estoy hablando de los técnicos solamente del Frente Amplio, estoy hablando de los técnicos incluso liberales como Andrés Velasco, que decían que había que tirar la casa por la ventana para poder evitar precisamente esta situación a la que estamos llegando. Yo creo que aquí basta con salir a pegarse un recorrido a cualquier comuna de cualquier sector popular del país y te vas a dar cuenta de inmediato que la necesidad está ahí. Y la dignidad del pueblo de Chile ha sido tan grande que enfrentaba esta situación, el temor que tenían algunos y que anunciaban y con miedo hace algunos meses que la gente iba a salir a saquear. La gente se puso a hacer ollas comunes, la gente se organizó, la gente organizó campañas solidarias, y la gente es tan digna en Chile que hoy día está pidiendo sacar el 10% de sus pensiones, a sabiendas que eso el día de mañana puede generarle un problema porque no ven otra solución. Si esa es la angustia y desesperación que tiene la gente. Entonces, ahí el llamado que uno hace es a confiar en las personas, porque si el gobierno empuja todas las iniciativas que señala el diputado Desbordes, supongamos que avanzaran y fueran buenas, tal como decía el diputado Boric, estamos completamente disponibles a avanzar en todas las medidas que sean soluciones para la gente. Bueno, las personas decidirán qué es lo que si les alcanza o no con la medida del gobierno, pero hoy día no les alcanza. ¿Nos vamos a seguir negando soluciones? Luis Pardo, levantó el dedo. Sí, yo creo que, yo insisto que están más preocupados de criticar y cuestionar al gobierno que de buscarle soluciones a la clase media y a los más vulnerables en momentos tan difíciles como estos. Yo quisiera que nos concentráramos en eso. Cuando dicen que esto es una campaña del terror, a mí no me interesa defender ni a las AFP ni el sistema financiero. Lo que estoy defendiendo es que a ese trabajador al cual le están prometiendo que va a poder retirar un porcentaje, y ese porcentaje va a resultar mucho menor de lo que le están diciendo, porque ya el solo anuncio de este proyecto hizo caer los valores de la bolsa e hizo caer, por lo tanto, los valores de los fondos de pensiones. Cuando se están diciendo los técnicos transversalmente que licitar 10.000, 15.000 o 20.000 millones en el sistema va a bajar los precios y va a afectar los intereses de sus propios trabajadores, porque finalmente ellos, tal como lo están reconociendo ahora, son los dueños de esos fondos, eso es efectivamente el daño inmediato, independiente del daño futuro en las pensiones. Entonces, Luis, si concentrémonos en sacar adelante una agenda social, Luis, y hagamos las correcciones. Yo no tengo problema en criticar al gobierno cuando hay errores, pero concentrémonos en darle soluciones a la gente y no seguir vendiendo la pomada con este tipo de proyectos. Es que la gente no entiende porque siempre ha sido así el sistema de la administradora. Si pasa algo en el mundo, bajan si pasa algo en la esquina, bajan.
Si hay estallido, bajan. Si hay pandemia, bajan. Y si sacan los fondos, van a bajar. Ayer entrevisté a Alejandro, que fue presidente de la AFP. Ya me voy a acordar del apellido. Me decía que la AFP perfectamente, que creó los multifondos, me decía que la AFP perfectamente pueden vender lo que está en Estados Unidos, que es 70.000 millones, donde la aguja no se va a mover nada, que un técnico de derecha. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que? Yo voy a sincerar una cosa mía. Yo estoy aquí con mucha desolación desde hace varias semanas porque creo que hay que cambiar un poco el paradigma de la conversación en términos generales, no solamente políticos, porque siempre que hablamos terminamos hablando de la bolsa, del valor de lo que cae. ¿Me entiendes, no? Es como que los seres humanos no tienen valor en sí mismos. No hay valor, solo hay valor en los instrumentos financieros. Va a caer esto y se va a desplomar, esto va a ser menos. Y los seres humanos tienen valor en sí mismos. Hay valor cuando se le ayuda a una pyme, hay valor cuando se le ayuda a un restaurante, hay valor cuando se le ayuda a un taxista. Hay valor, eso también tiene valor. El valor no está solamente en los instrumentos financieros ni en el dinero. Julio César. Luis, yo sé que eso no se mide, que los economistas no tienen cómo medirlo, pero hoy más que nunca hay que cambiar el paradigma de que los seres humanos tienen valor en sí mismos. Ese dinero no va a perder su valor solamente porque el instrumento va a caer en la bolsa. Ese dinero va a ganar valor en las manos de la gente, porque eso también tiene valor. No todo es precio. Julio César, pero yo perdóname, pero que tú me estás cambiando mi argumento. Yo justamente te estoy hablando desde el interés de ese trabajador al cual le están ofreciendo. Usted solo me ha dicho que va a perder plata. Una cantidad que no va a ser cierta. Luis, usted solo me ha dicho que va a perder plata. Ese es su único argumento, que va a perder plata. Y yo le estoy cambiando el paradigma. Que pierda plata en los instrumentos financieros no tiene nada que ver con el valor que va a tener, aunque no reciba, si tenía 5 millones, si tenía 2 millones, aunque no reciba 2 millones, que reciba 1,8 millones, tiene valor en él, en lo que él va a hacer ese taxista. Él le va a dar valor. Por lo mismo, los seres humanos tienen valor en otras cosas, no solamente los instrumentos financieros. Ese es mi punto. Pero te vuelvo a decir, tú me estás poniendo... yo partí diciendo que no estaba defendiendo los valores financieros, que me parece muy importante también. Estoy hablando de que ese trabajador tenemos que ver cuál es la mejor solución para que reciba el dinero que necesita para subsistir. Y a nuestro juicio, esa mejor solución es el paquete que está perfeccionando y mejorando el gobierno para que esa plata le llegue más rápido que con el 10% de las AFP, y como lo han reconocido hoy día todos los expertos transversalmente, es más plata que la que van a obtener del 10%. Entonces, una cosa es que entremos en una discusión filosófica que me parece muy legítima, sin cambiarnos obviamente los argumentos que hemos dado. Yo estoy argumentando desde la necesidad de esa familia que hoy día necesita dinero para subsistir, y creo que la mejor forma de que ese dinero le llegue es a través de un subsidio y una transferencia directa desde el Estado, y no haciendo esta vuelta larga y costosa por los fondos de pensiones. Pero mi discusión no es filosófica ni es floppy, mi discusión es ciudadana. Es que todos los aportes para los ciudadanos tienen valor, aunque no estén establecidos en el mercado, aunque no generen utilidades, aunque no generen ganancias. Si un señor que tiene un transporte escolar, un taxi, hoy día tiene un problema en su negocio, si tiene un restaurante, si es un cocinero que se quedó sin nada, aunque le llegue poco dinero, pero que le llegue, va a generar valor en él. Eso no está instrumentalizado, no está en número, nadie lo puede sumar, pero eso tiene valor y el mundo va cambiando hacia allá. Si uno escucha todas las conversaciones del mundo interesantes, van cambiando, incluso los mercados de capitales. En el mundo está toda la banca ética. ¿Dónde invierto? ¿Dónde pongo la plata? A los que aportan al planeta, ¿dónde pongo la plata? A los que hacen viviendas sociales, ¿dónde pongo la grande suma de dinero de los ciudadanos? ¿Dónde tienen que ir a dar? ¿A los grandes conglomerados económicos o los que le aportan a los ciudadanos? Esa discusión está en el mundo hoy día por la gente de derecha del mundo, y no por la gente de izquierda. Es una conversación abierta. Entonces, ese es mi punto. Estamos siempre pegados en que vamos a perder más aquí, si sacamos vamos a ganar más allá. La gente necesita ahora... Pero también la gente necesita información. A ver, un segundito. La gente también necesita información. Información respecto a las reglas del juego hoy día. Otra cosa es cómo queremos que el mundo funcione, otra cosa es cómo queremos que el sistema de pensiones funcione, que yo creo que lo hemos dicho una y otra vez, es unánime el diagnóstico, pero también es la responsabilidad respecto a los efectos ahora. La lógica de todo esto es una lógica finalmente, es el discurso neoliberal el que está hoy día agrimiendo la izquierda.
Es decir, la izquierda está diciendo, Gabriel, estos fondos, como son suyos, cada uno es propiedad mía, yo tengo el derecho legítimo de ver qué hago con esos fondos. Pero resulta ser que también falta la otra información, que es lo que le va a importar a la gente en esta lógica. ¿Qué pasa con mis fondos? Tú señalabas que se pueden hacer cosas para que efectivamente no se pegue otra baja más, porque la gente que se va a jubilar el próximo año, sí le importa que en esta pasada su rentabilidad de los fondos baje. La gente que se va a jubilar el próximo año quizás no va a alcanzar a recuperar sus fondos. Obviamente que la persona que tiene 35 años, con reforma a las pensiones, sin reforma, va a poder de alguna manera darle tiempo a la recuperación. Pero esto, por eso es tan importante hacerse cargo en el minuto que uno legisla y decir efectivamente cómo hay que hacerlo para que eso no suceda. O ser suficientemente transparente diciendo, como lo ha dicho Gabriel, o como lo ha dicho Pablo, ya me confundí. Ah, no, Pablo dijo, sí, esto puede suceder, ha sucedido tantas veces que va a suceder de nuevo una vez más y se pueda poder eso enmendar en el futuro. Pero es un tema complejo. Vamos a dejar formulada entonces a Pablo Vidal, estamos junto a Luis Pardo, están todos con ganas de hablar, Mario Desbordes con el dedito levantado. Bueno, pero yo le había dejado formulada una pregunta también a Gabriel y le había puesto un ejemplo. Respecto, por ejemplo, a la gente, a las personas que se van a jubilar prontamente. ¿Qué habría que hacer para que el rescate de este 10% no afecte las jubilaciones de quienes no alcanzan a recuperar la pérdida en sus fondos? Y te voy a leer un WhatsApp de una persona que me lo envió. Me dice, a mí me sacaron, porque ese es el concepto que hay finalmente, porque a mí la AFP me quitó 2 millones en marzo. Si sacamos el 10%, ¿la AFP me va a volver a quitar plata o no? Esa es la pregunta que me gustaría que respondiera y hacerse cargo entonces de esto, diputado Boric. Quiero decir de manera muy clara, tal como señalamos antes, de que la mayoría de los fondos de la AFP están invertidos en el extranjero. Por lo tanto, ante cualquier coyuntura, los fondos van a subir o bajar. Por lo tanto, no es cierto que por lo que estamos proponiendo, las pensiones que están ahorradas hoy día van a bajar significativamente. Eso es importante desmentirlo. La mayoría de los fondos están invertidos en el extranjero. En el extranjero el peso de estos fondos no son significativos. Pero me veo en la obligación, Monse, de hacer un comentario más allá del tema de las AFP. Y te pido disculpas, pero yo creo, me he dado cuenta, como viendo la pantalla, yo estoy acá desde Magallanes, y que salvo tú, somos puros hombres en el panel. Y eso hoy día es un problema. Entiendo que en otros programas también hay prácticamente puros hombres. Yo no tengo ninguna duda de que hay mujeres totalmente capacitadas para hablar de esto. La Gael, Carol, Carolina Marzán, un montón de hecho, viene. Entonces, más ratito vamos a tener a la Carol, creo. Pero creo que a estas alturas nosotros tenemos que hacer un gesto y por más de que hay muchas cosas importantes que decir, yo me despido porque creo que tenemos que impulsar que haya mujeres en los paneles, así que agradezco mucho el espacio. Pero Gabriel, es importante Gabriel, no sea impulsivo. Gabriel, no sea impulsivo. Viene la Carol Cariola en un rato Gabriel, más. Espérame, escúchame. Gabriel, escúchame un segundo. Gabriel, no seas impulsivo, escucha argumentos. No seas impulsivo, escúchame. Nosotros te escuchamos a ti, escúchanos tú a nosotros. Este panel no estaba así circunscrito hasta hoy día en la mañana. Donde está Luis Pardo iba a estar la diputada Paulina Núñez. Paulina Núñez tuvo un problema y se bajó del panel. Nosotros llamamos a última hora a Luis Pardo para poderlo subir al panel. Estábamos contemplados desde la producción de que hubiera una mujer acá en este panel. Lamentablemente, por una cuestión puntual y coyuntural, eso fue lo que ocurrió. Quiero decirte, Gabriel, quiero decirte... Creo que es importante que haya mujeres. Pero, Gabriel, es súper irracional lo que estás haciendo, porque quiero decirte, además, que la producción es... Bueno, lo voy a decir igual. La producción, para decirlo frente a todo el mundo, nuestra producción periodística hace todos los días, como una de nuestras directrices editoriales, tener a mujeres en el panel.
A veces no pueden, a veces pueden, igual que un hombre, da lo mismo eso, pero a veces... Lo que pasa es que de verdad la representatividad y la presencia de las mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta, es sustancialmente menor por problemas de nuestra sociedad, obviamente, pero las chances que tenemos para tener mujeres son proporcionales a la baja presencia de las mujeres, lamentablemente, en nuestro Congreso. Pero el esfuerzo editorial hay que dejarlo súper claro respecto a eso, así que... y además vamos a tener... de hecho, Carol Carriola viene en un ratito más, la vamos a llamar para que se pueda integrar antes al panel para que no quede esa pantalla en blanco. Luis, no quería hablar... Monserrat. Sí, Luis. Sí, muy breve, Monserrat. Yo creo, Monse, que tú hiciste una pregunta muy inteligente, muy al hueso, respecto de los impactos que este proyecto le genera a las personas, no solo a los que se van a ver engañados por un retiro que no va a ser como el que les están ofreciendo, sino que a las personas que quedan en el sistema y que van a ver afectados sus ahorros. Sí, pero de este un segundito, Luis. Yo no sé si alguien... No, dame un minutito. Yo sé que aquí vamos a retomar, pero yo no sé si el diputado Desbordes o Pablo Vidal quieren opinar de lo que acaba de pasar con Gabriel Boric con respecto al tema de género. A eso voy. Ya. Creo que Gabriel Boric no tiene respuesta para esas preguntas y los autores de este proyecto no saben cómo responder algo tan sencillo, tan práctico, tan inteligente como por favor, Luis. ¿Pero usted cree que se fue por esa razón? Me parece que este show de irse por una razón de género para no dar las respuestas que responsablemente debió haber dado como coautor de este proyecto, me parece que es una mala práctica, más que si hay o no hay. ¿Usted cree que se fue porque Gabriel Boric no tenía argumentos? Si Gabriel Boric lo había respondido en la pregunta anterior, él había tenido argumentos. Bueno, eso son cosas que va a responder Gabriel Boric. Mario Desbordes. Mira, cuando Gabriel lo planteó, bueno, yo lo había estado también pensando, pero yo consulto cuántas mujeres hay en el panel, soy embajador de Hay Mujeres, y como embajador de Hay Mujeres tengo el compromiso de que si un panel no está equilibrado, no participar en él, y incluso de retirarnos. Lo que está haciendo Gabriel es algo que nos hemos comprometido muchos hombres que queremos que haya paridad en los paneles de todo tipo. No lo hago porque entiendo que el canal hizo todos los esfuerzos posibles, porque había mujeres comprometidas, porque ustedes siempre están preocupados de eso. Solo por esa razón no me retiro y sé que vienen más mujeres. Entonces, primero, lo que hace Gabriel no es nada de locos ni del otro mundo, ni tampoco, quizás suena impulsivo, pero es algo a lo que nos hemos comprometido muchos hombres. En segundo lugar, hay que dejar constancia que ustedes siempre tienen la precaución y el cuidado de hacer paneles paritarios, y eso es lo que debe haber. Tú lo has dicho, hay muy pocas mujeres en política. Renovación Nacional tiene 10 diputadas. Tenemos lejos la bancada más grande de mujeres. No todos los partidos han hecho un esfuerzo similar, ojalá eso cambie. Y yo no me retiro del panel porque sé que el esfuerzo lo hicieron y que fue una cuestión coyuntural la que no permitió más paridad de género. Eso. Sí, lo que pasa es que hay que asumir que en la política hay 20% de mujeres APP en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces se nos complica también mucho más tenerlas. Nosotros siempre hacemos el esfuerzo para que esa representación que es parlamentaria esté representada al menos en nuestros paneles. Pero a veces las diputadas o las senadoras tienen algún compromiso de último minuto, uno no los puede obligar porque a lo mejor de verdad tienen una emergencia, de verdad les pasa algo, y nosotros apelamos ahí a tratar de tener también la representatividad, ¿no es cierto?, parlamentaria que hay entre oposición y oficialismo. Entonces estamos ahí tratando de navegar en esas aguas, pero no hay una intención soterrada. Por eso me extraña la actitud de Gabriel, porque una actitud muy impulsiva, no es visceral, no hay capacidad de, Julio César, de dialogar con Pablo. A mí me gustaría hacer un punto sobre esto a propósito de que el debate se da por la decisión que toma Gabriel. Esto es un tema tremendamente relevante para nosotros en el Frente Amplio y lo hemos dicho montones de veces. Nosotros no podemos participar de paneles de hombres. Lo hemos acordado, pero hay algo que quizá, y quiero aprovechar esta oportunidad para explicarlo porque al menos no es primera vez que yo me veo en un panel de hombres y después recibo la crítica de mis compañeras. ¿Por qué estuviste ahí? Primero, porque yo no decido quiénes ustedes invitan o no invitan,
Porque muchas veces yo les he preguntado a los distintos programas a los que voy y han dado respuestas tan correctas y razonables como la que tú acabas de dar, Julio César, o la que explicaba Montserrat, de que a veces se invitan a personas, nos ha pasado a todos, y finalmente no se concreta la invitación al último minuto. Yo hoy día no tenía idea quién era el otro invitado, sino hasta el momento en que salimos al aire. Y yo no voy a dejar al Frente Amplio sin voz en este programa por esta razón, porque es una razón por la cual yo estimo que son ustedes los que tienen que dar explicaciones del tipo de panel que tienen, y las explicaciones tú las acabas de dar, Julio César, y la gente las evaluará. Pero al menos a mí me parece importante que se sepa, necesitamos más mujeres en política. Tenemos muy buenas parlamentarias que muchas veces no tienen acceso a estos espacios, y también hay parlamentarias que prefieren no participar de este tipo de espacios, y esas también tendrán que explicarlo ellas. Al menos a mí me parece importante que quede el dato, de que hay que tratar de evitar esto. Existen concejalas, existen ministras, existen cores, existen distintos otros tipos de autoridades femeninas que también podrían quizás acceder a este espacio que ustedes no han considerado. Ojalá las puedan considerar, pero yo creo que los debates hay que darlo igual por las expectativas que la gente tiene sobre estos temas. A mí me parece lamentable que no haya más mujeres en televisión, en política. Me parece lamentable, pero es las condiciones en las que tenemos hoy día. Y también me parece lamentable que el 16% del tiempo que los matinales tienen televisión sean para personas del Frente Amplio y cerca del 70% sea para Chile Vamos. Ese también es una desigualdad que tenemos que combatir, y al menos yo por eso estoy acá y me quedo en el programa. Pablo, mira, ese es un trabajo de toda la sociedad, pero en términos de política es un trabajo que tiene que hacer la política. No los canales de televisión, nuestros productores periodísticos, todos no pueden trabajar porque haya más representación. Tienen que ser los partidos, los presidentes de los partidos, las directivas, la convocatoria, el liderazgo, la seducción, para que haya más mujeres políticas y entregarles la oportunidad. Y la política está en cuestión en esto, la política. No los matinales, la política está en cuestión con esto. Hace poco entrevisté a Patricio. Entrevisté a Patricio. Déjame darte este dato. Son invitadas a estos espacios. Déjame darte este dato a todos. Patricio Santamaría, entrevisté al director del CERVEL. Y hablamos de la representación de la mujer. Y me decía que hay casos tan inéditos, por ejemplo, que se pasan boletas al CERVEL de almuerzos, ¿no es cierto?, para discutir la situación de la mujer en la política, donde los que concurren son 15 hombres. Donde se pagan viajes a Suiza a ver cómo es la experiencia suiza de la incorporación de la mujer, y todos los que viajan son hombres. Entonces es un tema que está arraigado en la política. Nosotros tratamos de hacer la pega, de tener siempre voces femeninas en nuestro programa. No hay ningún día que no haya una doctora, que no haya una parlamentaria, que no haya nadie. Entonces, es re fácil cortarla. Pero, Julio César, hay parlamentarias que normalmente no son invitadas. Y yo al menos me ofrezco a colaborar con ustedes, darles teléfono, sugerir. Hay parlamentarias extraordinarias que normalmente no son invitadas a estos espacios y que quizás ustedes podrían considerarlas. Claro, es que hay que mantener todo tipo de equilibrio, Pablo, si tú sabes cómo esto, hay que mantener los equilibrios de género, los equilibrios políticos, hay que mantener los equilibrios de representación, antiguamente, tú sabes que antiguamente, en la televisión, yo espero que en este canal no se hace, pero antiguamente en la televisión, cuando yo trabajaba en TVN, me pedían los minutos, los segundos, cuando era editor de programas en otros canales, porque yo también he trabajado tras la pantalla, me pedían los minutos y los segundos que cada coalición política tenía, que cada parlamentario tenía. A ese nivel se ha llegado en este país. Entonces, bueno, hoy día ya no es así, nosotros tratamos de mantener todo tipo de equilibrio. Pero estamos de acuerdo, Julio César. Pero yo creo que estamos de acuerdo en que es deseable. Yo al menos, le digo, de mi partido, al menos hay muy buenas diputadas que podrían, quizás la próxima vez que ustedes me quieran invitar a mí, a lo mejor invitarle a alguna de ellas. Eso creo que sería una muy buena idea. Y bueno, justamente a propósito, Carol Cariola venía al siguiente panel que estábamos en pauta aquí en nuestro programa, pero se ha incorporado antes justamente porque ya Gabriel Boric abandonó la conversación, y te damos la bienvenida, Carol. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, ¿cómo están? Hemos estado hablando de la participación femenina en la política, de la representatividad de las mujeres también en la televisión, y quisiéramos volver al tema del rescate al 10%, que es el tema en el cual estábamos discutiendo. Y la pregunta yo se la había planteado a Gabriel Boric, que ya no está, y me gustaría planteártela a ti.
¿Qué ocurre, Carol, con la posibilidad, con aquella gente que dice quizás esto me va a perjudicar? Yo le había puesto un ejemplo súper concreto a Gabriel respecto a las personas que se van a jubilar luego. Dice, yo que me voy a jubilar en un año, ¿va a bajar nuevamente mi fondo? ¿La rentabilidad va a bajar? ¿Yo me voy a jubilar con menos? Y yo citaba un WhatsApp de una persona que me quitaron, porque así dice, la AFP me quitó en marzo 2 millones de pesos. Ahora me van a volver a quitar porque yo me voy a jubilar, pienso jubilarme a principios del próximo año. Entonces, esa es la pregunta, si efectivamente a ese grupo lo va a afectar o no si se hace realidad el rescate del 10%. Sí. Bueno, Monse, primero decir que si nosotros llegamos a buscar una alternativa a través del retiro de las AFP, que son fondos de los trabajadores y las trabajadoras, precisamente es porque creemos que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido insuficientes. Y hay personas que lamentablemente están viviendo condiciones muy complejas de sostenimiento, de financiamiento, de subsistencia básica, y frente a esa situación donde creemos que el gobierno no ha estado a la altura de cubrir las necesidades, yo creo que en eso todos coincidimos, lo vemos en la realidad de nuestros territorios, encontramos esta alternativa que yo creo que no era la alternativa ideal. Lo ideal hubiese sido que el Estado chileno pusiera, ¿cierto?, todos los recursos a disposición de quienes lo necesitaban. Sin embargo, cuando se hizo el análisis de este retiro del 10%, a propósito también del debate en el cual las personas son propietarias de esos recursos, fue precisamente la búsqueda de encontrar una alternativa que fuera viable y que además no perjudicara a los afiliados. Por eso es que también se plantea que esto se debe reponer posteriormente por el Estado y particularmente al hacer los cálculos de cuánto afectaría una futura pensión, ese monto en la totalidad de las pensiones, de hecho este dato lo entregó la Fundación Sol, no superaba entre los 2.000 y los 20.000 pesos. En la futura pensión. Entonces, la verdad de las cosas que estamos hablando, yo no quisiera que nadie tuviera que retirar fondos de sus fondos de pensiones. Tampoco hubiese querido que los trabajadores para poder solventar su salario hubiesen tenido que utilizar sus fondos de ahorro del seguro de cesantía. Creo que los trabajadores siguen pagando el costo de esta crisis y el gobierno es un ausente, lamentablemente. No escucharon cuando les dijimos que era necesario poner un IFE sobre un ingreso familiar de emergencia sobre la línea de la pobreza, que era lo mínimo. Sin embargo, ahora, ayer, cuando estuvimos antes de ayer discutiendo el retiro del 10% como una alternativa para poder ayudar a las personas que hoy día lo están pasando mal, Monse, creo que el gobierno sacó de alguna manera, de alguna parte, recursos para poder poner sobre la mesa y decir, estamos en condiciones de poder entregarles una puerta a la familia. Me alegro mucho que eso sea así y por lo demás creo, y este es un elemento fundamental de lo que quedó del proyecto, el retiro es voluntario. Si esa persona que se va a jubilar considera que una modificación de 2.000, de 3.000, 4.000 o hasta 20.000 pesos en su futura pensión puede significar un problema, bueno, también tiene la posibilidad de no tomar esta opción. Pero hay otras personas que sí van a estar disponibles a tomarlo y por eso es que lo pusimos como un elemento voluntario, no es una obligación, sí, lo que es pasa una acción que cada persona puede definir. La persona es voluntario en la medida que se tiene plata, pero la persona que no tiene plata o que perdió su empleo, justamente está una herramienta a mano. Justamente la gente que tiene más problemas económicos va a ser la que va a querer sacar este 10% para salvar los próximos meses y puede ser que esa persona sea la que se jubila. Por eso yo le preguntaba específicamente, más allá de que las pensiones van a bajar en un porcentaje muy pequeño y luego hay que conversar cómo se restituye ese fondo. Efectivamente, lo que yo le preguntaba, una pregunta técnica, ¿van a bajar o no van a bajar el monto de lo acumulado, la rentabilidad? La gente va a ver que pierde 500.000 pesos, 1 millón de pesos según lo que tiene acumulado, y esa es una duda de la gente. ¿O se puede hacer algo para que eso no ocurra? Esa cortita la respuesta para dar la palabra también. Sí, no, concretamente, Monserrat, lo dije en un principio, el proyecto contempla la recuperación a través de un fondo que se pueda recuperar a través del Estado y eso tiene que ver también con poder buscar mecanismos para que las personas que se van a ver mermadas en sus fondos de pensiones a partir de esta medida, porque evidente, si tú retiras un porcentaje de tus fondos, de tus ahorros, va a haber una disminución en la totalidad y eso tiene que, lo
lo que nosotros hemos propuesto y lo que pusimos sobre la mesa dentro de esta propuesta es que sea recuperado con recursos que el Estado pueda reponer en el más breve plazo. Sí, no era lo que yo te estaba planteando, era el mercado se va a ver afectado de tal manera que la rentabilidad de los fondos se va a perjudicar y van a bajar. Si yo tenía 10 millones, puedo tener 8, como pasó en marzo. No cómo se va a restituir el 10%. En la consecuencia en la economía, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? Sí. A ver, yo quiero decir en eso que la economía hoy día está afectada producto de la situación nacional. O sea, cualquier problema que hoy día tenga en el desarrollo de la economía no va a pasar porque los ciudadanos puedan retirar el 10% de sus pensiones. Creo que, y tomando en consideración además, Monse, que el año pasado las AFP tuvieron un aumento del 60% en sus ganancias, en sus utilidades. Entonces, pongo ese punto sobre la mesa porque los grandes empresarios, y particularmente, que además están recibiendo mucha ayuda por parte del gobierno, incluido en esto el incentivo tributario que se discutió antes de ayer, que en su gran mayoría, el gran porcentaje de esos recursos van destinados a las grandes empresas, y en esto claramente las AFPs, que en su mayoría los dueños de las AFP están vinculados también a otras empresas, a Entel, a otras empresas grandes que también tienen vinculación con sus dueños, no se van a ver perjudicados en sus ganancias, en sus utilidades. Quizás van a ganar un poquito menos, pero no van a dejar de ganar, no van a dejar de ser parte de ese grupo pequeño de los súper ricos que han usufructuado de los recursos de todos los chilenos durante tantos años. Las AFPs, para mí, en lo concreto, son un robo legalizado por parte de una institución que durante muchos años ha lucrado a costa de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, y eso la gente lo sabe. Por lo tanto, venir a argumentar hoy día que estos recursos van a perjudicar el desarrollo de la economía nacional, lo único que perjudica el desarrollo de la economía nacional es que la gente no tenga plata para poder comprar lo que necesita, porque si el ciudadano no tiene recursos para poder movilizar la economía local, ese es un problema de fondo, y eso es lo que está ocurriendo a raíz de que el gobierno no le ha dado una solución a las personas. Nosotros estamos tratando de encontrar una vía que, insisto, no es toda la que quisiéramos. Yo quisiera poder entregarle un aporte familiar sobre la línea de la pobreza de manera inmediata a todos los ciudadanos, pero bueno, el gobierno no nos da esa pasada, no nos ha permitido avanzar en esa línea. Luis Pardo quería... Sí, yo quiero insistir, Monse, en que nosotros no estamos argumentando en función de los intereses financieros ni nada parecido. Lo que tú has planteado insistentemente y no te han respondido es el impacto que esto tiene en los propios ahorrantes, tanto en los que retiren o no retiren fondos, van a haber disminuido el valor de sus ahorros, como en que el retiro no va a ser el que les están ofreciendo por el impacto que esto produce. ¿Cierto? No es un tema político, es un tema financiero, matemático, que es un dato, es simplemente un dato, y cuando uno aporta un dato a una discusión, no es que le esté dando más importancia a los números por sobre las personas, todo lo contrario, estamos hablando de cómo esto afecta a las personas, y yo creo que es mucho más eficaz para ayudar a las personas que haya una transferencia directa como la que hoy día el gobierno está ofreciendo para la clase media y como la ampliación del IFE, que darse esta vuelta larga a través del sistema de pensiones que no va a cumplir el propósito además por el cual estamos debatiendo cómo ayudamos a esas personas que hoy día angustiosamente no están recibiendo los ingresos o los han visto drásticamente disminuidos, y necesitamos llegar con recursos frescos para que esas personas puedan subsistir. Y ese es el desafío que tenemos hoy día. Es que la reforma del sistema de pensiones es muy legítimo, pero no es parte del problema que tenemos que enfrentar ahora. Luis, es que yo voy a defender mi argumento porque creo que es relevante en la conversación que viene en el futuro, y usted se va a acordar de mí en 4 o 5 años más. El valor humano, el sentido humano de las personas tienen un valor, porque la amenaza es: usted con esto puede tener una pensión horrible, que ya es horrible. Mire, mire, usted cree, en lo inmediato usted le dice, usted va a lo mejor a sacar un poco menos de dinero de ese 10% a gente que no tiene nada, que no recibió nada. Imagínese, a una persona que puede sacar 3 millones, usted le dice a lo mejor va a sacar 2,7 millones y hoy día no recibe nada. Entonces esa es la distancia que hay entre los ciudadanos y la política. Entre que la amenaza siempre es económica y la gente necesita dinero
no para ir al cine, para comprar pasajes a Cancún, nada, sino que para poder sobrevivir. Estamos en un problema de pandemia súper seria que no tendríamos. Y siempre el argumento es que el economista dijo tanto y que el economista dijo tanto. Y mire cómo nos tienen los economistas. Y los economistas no han dicho nada. Perdón, con esto termino. Y los economistas no han dicho nada de la simetría, cómo se ha compuesto el país, cómo el planeta se ha compuesto. Usted sabe que el 1% del planeta tiene más dividendos que el 99% del planeta. Esta es una crisis planetaria no solo chilena, esta es una crisis de la humanidad. Hemos roto el planeta, hemos invertido en papeles, en fondos, en especulación. Y los seres humanos nos conformamos hoy día en que el 1% tiene más que el 99% de los seres humanos. Eso es lo que tenemos y ese es mi punto de vista. Yo creo que hoy día hay que trabajar rápido, urgente, por ayudar a la gente y poner en el centro a las personas. Si baja más una cuestión, bajará, como ha bajado siempre. Si sube más, subirá. Pero lo importante es decir, eso es lo que estamos discutiendo, cómo ayudar a esas personas ahora. Quiero aclarar una cosa, uno puede estar de acuerdo o no. Pero lo que tú estás diciendo, Julio, y lo que está diciendo Luis, es que sí, van a bajar. Estamos dispuestos o no a asumir que bajen, vale la pena que bajen o no. Yo quiero representar una... Pero es que no siempre... Es que a la gente le importa. No, pues, siempre baja. Julio, perdón. Ha perdido siempre. Perdón, Julio, estoy hablando de una persona que me está llamando, me está escribiendo, me dice, yo jubilo en abril del próximo año. Alcanzo que ese es mi problema. Yo quiero jubilar ahora y no quiero jubilarme cuando los fondos estén abajo. Entonces que no la saque, pues. Entonces, no, si ella lo que le importa a esa persona es cuánto van a bajar sus fondos en lo bursátil. Eso es lo que yo quiero explicar. Es decir, esta persona que tiene 30 millones va en el minuto por esta, y es una pregunta que se le ha hecho a varios economistas, y yo quiero aclararlo porque Boric dijo un instrumento que es importante para que esto no pase. Es decir, si yo me voy a jubilar y tengo 30 millones guardados, esto puede implicar que yo cuando me jubile en marzo, abril, voy a tener 28, no voy a tener tiempo para recuperarlo, o que mi fondo que me quiero jubilar va a bajar nuevamente como ha bajado un montón de veces, pero también como se recupera. En marzo cayeron, es mi plata, y en junio subieron. Entonces, la pregunta es... Y es por eso lo técnico también es relevante, porque la gente ve que su fondo baja, su fondo sube. Y eso es una conversación técnica, nadie quiere perder plata en su fondo. Entonces, lo que pasa, ¿en qué medida? Y Pablo Vidal, de Revolución Democrática, dijo que efectivamente estos fondos, sí, la rentabilidad, mi plata que tengo ahí, puede bajar. Y el tema es también poner técnicamente, por eso le pregunté a Carol Cariola, técnicamente, ¿qué se puede hacer para que eso no ocurra? Porque nadie quiere que bajen más sus fondos y que no vuelvan a fluctuar de esa manera, menos por una medida que quiere beneficiar a la gente. Entonces, lo que dice Boric, que lo voy a decir, pero se fue, él dice que esto podría evitarse si es que el rescate de los fondos se hace en las acciones que tienen la AFP fuera de Chile. Y eso podría ser una solución para que los fondos no bajen. Una solución técnica. ¿Qué piensa Mario Desbordes? Lo primero, Montserrat, tratar de llevar esta discusión, aterrizarla, ¿cierto? Bajar la pelota al piso. La frase de Alamán de que le vamos a regalar plata a gente que no necesita, o la frase que escuché esta semana de que rompimos la represa, son frases que polarizan la discusión a un nivel que finalmente no puede disipar el humo que producen. Mucha gente dice, bueno, ¿qué significa fracturar la represa? ¿No se supone que estábamos hablando de retirar fondos solo por el coronavirus, solo por la emergencia? ¿O aquí detrás hay otra cosa que es mucho más allá? Esa es la discusión que tenemos que despejar. Uno, ¿le va a reponer los fondos del Estado, que es lo que plantea Carol? No, no los va a reponer el Estado, seamos muy claros. El Ejecutivo no va a patrocinar eso, así que contéstele al tiro a la persona que te está preguntando que el Estado no te va a reponer los fondos, y no porque no quiera. Porque si yo le devuelvo 3, 4, 5 millones a la persona, dependiendo de lo que retira, y le estoy pasando por el IFE 200, 300, 400 mil pesos a una familia con menos recursos, estoy haciendo uso de recursos públicos de manera demasiado asimétrica. No hay justificación para que yo le entregue 300 lucas a una persona de segmentos populares y que le entregue 2, 3 millones gratis a una persona que está, cierto, con un mejor ingreso. Luego, se hizo ¿qué hacemos con las pensiones? Yo quiero ser bien claro en esto. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del que era parte el Partido Comunista también, convocó a la Comisión Bravo. Fue ella la que la convocó. Esa Comisión Bravo llegó a la conclusión de que había que hacer determinados cambios profundos en el sistema.
Esos cambios están reflejados en el proyecto de ley que está en el Senado. Lo que está proponiendo mi gobierno es la conclusión y mejorada incluso, según los técnicos, transversalmente hablando, de lo que propuso esa Comisión Bravo. Volver al sistema de reparto. El sistema de reparto, yo he escuchado esta frase varias veces porque es cierta, es lo más parecido a una estafa piramidal. Porque poca gente pone y mucha gente saca. Eso es lo que le está pasando al mundo entero, porque la pirámide se invirtió. Yo los invito a ver el debate en Francia hoy día, que el presidente Macron está con el agua hasta el cuello por el tema de este debate. Luego, si no hay otra alternativa, Montserrat, por supuesto que estábamos dispuestos a abrirnos a la posibilidad de que la señora que está, ¿cierto?, escribiendo te pudiera retirar plata hoy día. Si no hubiera otra alternativa. Los que pusimos esto sobre la mesa lo hicimos pidiendo otras alternativas. Las alternativas se lograron gracias a este debate, el que hizo RN, el que hizo el PC, RD, la ADC, todos nosotros. Aquí nadie ha chantajeado, lo que hemos dicho es, mire, esta es la última opción. Si hay otra mejor, usémosla. Y voy al caso de la señora que te está consultando. Ella primero no le va a reponer los fondos del Estado porque no va a haber patrocinio del Ejecutivo para eso, porque el robo de gasto fiscal. Hay un detallito en el proyecto de ley que dice, este es el enunciado, pero esto depende de un proyecto de ley que tendrá que mandar el gobierno después. En eso consiste el proyecto. Luego, a la señora que tiene esos 30 millones de pesos, ¿quién le conviene más? Sacar esos 3 millones de pesos o sacar, ¿cierto?, su 10%, llegándolo a números muy simples, o tomar el crédito del gobierno por 2.600.000. En primer lugar, el crédito del gobierno es 0% de interés, te lo da tesorería, no va por un banco. En el caso de la AFP, esa plata que a ella le va a disminuir por dos vías, porque saca plata de su fondo de pensiones, uno, y porque van a bajar, ¿cierto?, los fondos mismos. Por esas dos vías. Por eso es la última opción. Ojalá no lo usemos. Si accede a lo que el Estado le está ofreciendo, el gobierno le está ofreciendo, que espero que lo ingresen pronto para que la gente pueda comparar, va a significar que va a pedir una plata, la primera cuota que le van a entregar, no hay que devolverla. Eso acordamos con el gobierno. Si ella pide 2.500.000 y tantos mil pesos, no hay que devolverlo. Lo otro, 4 años para devolverlo, 0% de interés. Si ella no lo devuelve en 4 años, la deuda se condona, no va a quedar endeudada, no le van a embargar la casa, no le van a embargar el auto o los muebles de su casa. Por eso, insisto, habiendo una mejor opción, vámonos por esa mejor opción. Digamos a la gente las cosas claras. Yo he dicho el día 1, ¿es bueno sacar fondos de pensiones? No, no es bueno. Solo hay que hacerlo si es que no tenemos más alternativas. Los que han hecho una caricatura de que aquí chantajeamos al gobierno, que abrimos esta puerta que no pudimos cerrar, como me decían algunos de mi sector. Si no hubiéramos abierto esta puerta, hoy día no tendríamos propuestas para la clase media. Así que yo no tengo ningún problema con lo que ha pasado esta última semana y espero que prime la racionalidad y que ahora que hay una buena propuesta del Ejecutivo, vayamos por esa alternativa para que la señora que te está preguntando tenga claro qué es lo que le conviene. Oye, es que mi punto es que el problema de la señora no es esta nueva ley, el problema de la señora es que perdió la plata en marzo. Ese es el verdadero problema. Sí, no, pero el tema es que no quiere perder plata de nuevo, Julio. Ese es el tema, por eso yo pregunto. Pero ella está en este problema porque perdió su plata sin ley. Pero si es una cosa práctica. Ella se va a jubilar en abril y no quiere volver a perder plata y necesita saber. Yo entiendo la pregunta, lo que pasa es que... Sí, pero es que... Sinceremos la conversa. Estamos hablando de una señora que perdió plata en marzo, no que pero que ahora la ha recuperado. Y que ahora la ha ido recuperando de a poco. Se ha ido recuperando. Y seguramente... quizás el número a esto. Pero yo creo que Todo es especulación, ¿qué irá a pasar? Lo que pasa es que quería preguntarle a Carol también para tener claridad. Aquí lo más importante yo creo es que es la información clara para la gente. Sí. Porque acaba de decir Carol Cariola que estos fondos que van a ser rescatados van a ser repuestos por el Estado. Mario Desbordes acaba de decir que no van a ser repuestos por el Estado. ¿A quién le creo? Sí, mira, Monse, para nosotros lo que planteamos acá es una reforma constitucional que, como bien dice Mario, obliga a través de una ley al gobierno a elaborar otra ley. Eso es un elemento que está planteado dentro de la reforma constitucional que se está discutiendo en el Parlamento en este momento. Pero yo quería además, Montserrat, decirte algo respecto al tema de la rentabilidad, que tú has sido muy insistente en torno a qué significan las condiciones de la rentabilidad. Pero una cosita. Es importante porque las bajas de rentabilidad, las bajas de rentabilidad de las pensiones
hoy día están concretamente al vaivén del mercado. Y tú ponías un ejemplo muy concreto de lo que pasaba, ¿cierto? De lo que pasó hace algunos meses atrás, cuando muchas personas perdieron fondos de pensiones a propósito de la baja de rentabilidad, a pesar de que las AFP aumentaron sus utilidades y que las aumentan permanentemente, y durante este año, el año pasado tuvieron un aumento del 60% de las utilidades, cuestión que es incomprensible. O sea, a las personas les bajan las pensiones y a las AFP les suben a propósito. Entonces, estamos dispuestos hoy día, y eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, a que las pensiones puedan bajar en función del vaivén del mercado, de lo que la industria determina, pero sin embargo, para ayudar a las personas, pareciera ser que ese problema de la rentabilidad pasa a un segundo, o sea, pasa a ser una prioridad y una discusión central. Entonces, ¿sabes cuál es el problema de fondo, Montserrat? Creo yo que acá hay un problema estructural en un modelo que fracasó, en un modelo que no pone en el centro el bienestar de las personas. Las AFP entregan pensiones de hambre, y eso nosotros lo sabemos porque el compromiso fue que lo que se iba a sustituir con un sistema de pensiones como este, capitalización individual, era como mínimo el 70% de la tasa de reemplazo del último sueldo de los trabajadores. Cuestión que hoy día no alcanza a llegar ni siquiera al 37%. Sí. Entonces, pongo estos elementos porque yo entiendo tu preocupación, Carol, de la rentabilidad, Carol, pero ese problema no se resuelve. No, es que no es mi preocupación atribuyéndolo a mí. Yo creo que hay, y lo digo, hay una coincidencia respecto a que el sistema de pensiones en Chile hay que cambiarlo. Que el sistema de pensiones en Chile, que este modelo finalmente se ha transformado en desigualdad y en pensiones paupérrimas. Entonces yo creo que en ese sentido, y hay ese consenso, es más o menos unánime en la sociedad, el qué es lo que se quiere hacer, ahí hay diferencias. Lo que pasa que yo creo, y le estoy preguntando justamente este punto, porque es lo que la gente quiere saber respecto a qué le va a pasar a ella individualmente ahora. Porque muchas veces hay que saber de finanzas, del fondo A, del fondo B, del fondo C, del fondo D. Eso ya es súper complejo. Yo no me he cambiado nunca de fondo porque no sé hacerlo tampoco. Si el fondo también requiere tiempo y conocimiento de educación financiera. Por eso la gente pregunta qué va a pasar con mi fondo ahora. Y por eso yo se lo pregunto a ustedes como quienes están elaborando la ley. Entonces, por eso está el punto sobre la mesa. Y hay una cosa que se la pregunté a Carol, pero me gustaría que le respondiera a Pablo, porque Carol se fue al otro tema que me parece bien, que respecto a quién va a reponer los fondos. Yo se lo pregunté a Carol, te lo pregunto a ti, Pablo, para ir turnando. ¿Lo va a reponer el Estado o no lo va a reponer el Estado, como dice Mario Desbordes? Porque acá hay dos versiones distintas. No, lo que dice Mario es lo que es la voluntad que al parecer tendría el gobierno respecto de la propuesta legislativa que estamos hoy día discutiendo en el Congreso. Lo que plantea la diputada Cariola es lo que hoy día estamos discutiendo en el Congreso, pero ya hemos visto que al gobierno, cuando no le gustan las leyes que democráticamente el Congreso zanja, las veta, las dilata, las posterga. Bueno, lo que nosotros esperamos es que el gobierno tenga la voluntad de reponer los fondos, pero no de cualquier manera. No es que la señora saca hoy día X dinero y el día de mañana el Estado se lo repone. Lo que nosotros estamos diciendo es que se transite a un fondo de ahorro colectivo para que vaya garantizando pensión a todas las personas, no directamente en la cuenta de cada una de ellas. Pero hay un dato súper importante que no podemos dejar pasar respecto a la rentabilidad. Y mientras hablaban, yo estaba mirando aquí algunos números que me gustaría comentar. Cuando este proyecto de ley se habló del 10%, inmediatamente saltó a la vista que hay mucha gente que tiene muy poco dinero ahorrado, por lo tanto se estableció un piso mínimo de 35 UFs, que son algo así como 1 millón de pesos. Cerca del 60% de la población estaría sacando ese 1 millón de pesos. Solamente el otro 40% podría aspirar a sacar un poquito más. Un poquito más, porque de repente se da el ejemplo de ¿qué pasa si una persona saca 4 millones de pesos? Para que una persona saque 4 millones de pesos es porque está entre el 10% de personas que más ahorros tienen hoy día en la AFP. ¿Y sabes por qué este dato es importante? Porque si uno piensa en una pensión relativamente digna, estamos pensando en una pensión pensando en que la expectativa de vida en Chile son 79 años y los hombres se jubilan a los 65, las mujeres a los 60, es más complicado, son más años todavía. Estamos hablando de que para tener una pensión de 400.000 pesos tú tienes que tener ahorrado más de 60 millones de pesos en tu cuenta. ¿Cuántos chilenos y chilenas tienen ahorrado más de 60 millones de pesos en su AFP hoy día? Menos del 10%. Entonces, cuando estamos hablando de la rentabilidad de los fondos,
Estamos hablando de si la persona va a recibir el día de mañana una pensión de 20 lucas o de 19 lucas. Igualmente va a tener que optar al pilar básico solidario porque nunca va a poder autofinanciarse una pensión con este sistema que está quebrado. El sistema de AFP no cumplirá nunca la promesa que hizo cuando se originó, ni siquiera el año 2000. En febrero del año 2000 el Mercurio publicaba que las pensiones iban a entregar, la AFP iba a entregar pensiones del 100% del sueldo de la persona. Y todos sabemos que eso no se cumplió y no se va a cumplir. Mario Desbordes quiere retrucar. Sí. Oye, primero hay que separar las cifras, si uno mezcla cosas, si una persona tiene 1 millón de pesos porque tiene 30 años de edad, está empezando a cotizar, no es lo mismo que una persona que tiene 1 millón de pesos y tiene 55. Al que tiene 55 hemos propuesto que le devuelvan ese 1 millón de pesos. Son 3, pero Mario, Pablo, una sola cosa. Mario, déjame darte el dato para que lo pongamos sobre la mesa. 3 millones de personas. 3 millones de personas. Pero es que es importante para lo que va a decir Mario. No, pero... A ver, 3 millones de personas que sacan el límite que nosotros hemos propuesto, sacan... Ya, pero le vamos a dar el turno a Mario, que se va a tener que ir antes, además, y le dimos el turno. Mario, al tiro Pablo va a poder contestar. Mira, el proyecto del gobierno que pasó a la Cámara de Diputados, que está en el Senado, establece un pilar solidario intergeneracional que va a ayudar a elevar las pensiones de las personas que no alcanzaron un umbral mínimo. El que tenga una densidad de 40 años o más va a acceder a una pensión equivalente al salario mínimo. El que no alcance ese umbral y tiene uno inferior, con una cifra que ya está en el proyecto, que está en discusión, no puede bajar de la línea de la pobreza. Eso es la aspiración máxima que tenía la Comisión Bravo. Eso era lo que más se aspiraba. Cuando se habla de que el sistema está quebrado, está menos quebrado que el sistema de reparto, que es el que muchos están queriendo volver, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos planteando es una solución intermedia razonable que, insisto, viene de una comisión que propuso el gobierno de la presidenta Bachelet. Y en esa comisión lo que se hace es una propuesta mixta, en donde hay capitalización individual. Me alegro mucho que reconozcamos que los fondos son de los trabajadores y no insistamos, supongo yo, en la nacionalización de los fondos de pensiones, que es quitarle al trabajador su plata y meterle en un saco común, y que entendamos que, siendo dueño de lo que él aporta, hay un pilar solidario intergeneracional, Mario, en donde contribuye el Estado y contribuimos nosotros. Mario, eso está en el Senado. Mario, aprobemos lo que está en el Senado, Mario, si esa es la solución. Mario, le queremos agradecer. Sé que se tiene que ir. La verdad es que le agradecemos que se haya quedado con nosotros. Yo quiero insistir en eso porque hablar de lo que va a pasar en el futuro, nadie lo sabe realmente cuánto va a bajar. Estamos siempre hablando caemos en el juego de la especulación. Por eso le preguntaba yo, que quería volver a esto en breves palabras, por favor. ¿Para cuándo? Que es el centro de la persona. ¿Para cuándo estaría esto la AFP o para cuándo estaría el nuevo proyecto enviado del gobierno de la clase media? Porque tampoco está. ¿Cuándo? Breve, Mario, si puede. Breve, Luis, si puede. Mira, el proyecto de la clase media tiene que ingresar esta semana. Lo hemos hablado con el presidente, tiene que apurar el tranco el gobierno, no hay duda. En eso estamos lentos, porque ¿qué alternativa le doy a los parlamentarios cuando les dicen, oiga, no me puede apoyar el proyecto del 10%? Bueno, pero ¿qué alternativa tengo? Póngala de una vez por todas sobre la mesa. Y también hay que corregir lo que hemos insistido. El trabajador que tiene 50 años y que tiene 1 millón de pesos, ya sabemos que va derecho al pilar solidario. Devolvámosle su 1 millón de pesos. El trabajador que está con una enfermedad terminal tiene todo el derecho a retirar sus plata. Terminemos también con esa discusión. Vamos despejando cosas que son de sentido común, Mario, y que no tenemos por qué seguir dilatándolas. Gracias, Mario Luis. Para cerrar, su última, por favor, su reflexión final. Mira, muy brevemente, primero, efectivamente, está un proyecto de reforma del sistema de pensiones que aborda muchos de los temas que estamos discutiendo. Mandar un proyecto como el que se mandó del 10%, que es un proyecto que obliga a hacer otro proyecto de ley, es decir, vamos a seguir discutiendo esto cuando lo que necesitamos es llegar con soluciones ahora, y espero efectivamente que esas propuestas del gobierno para la clase media lleguen ahora. Cuando Carol y Pablo dicen que el Estado tiene que reembolsar los fondos, lo que están diciendo es que aquella persona que tiene 40 o 60 millones de pesos ahorrados y retira una gran suma de dinero, el Estado le va a devolver esa suma en contraste de aquel que va a retirar apenas 500 luquitas, ¿sí? Es decir, estamos haciendo una muy mala distribución de esos recursos, y por eso este proyecto es malo tanto en sus efectos inmediatos como en sus efectos futuros. Yo me quedo con expresar la voluntad de llegar con la solución que va a proponer el gobierno, que es mucho más efectiva. Muchas gracias, Luis. ¿Qué te dije? No me acuerdo. La discusión filosófica, esto del... Es una discusión muy bonita, yo creo que se viene, que está en el mundo entero, ¿no? De poner el centro del humano, políticas sustentables,
políticas que tienen que ver con no romper el planeta, con cosas bonitas que se tienen que poner también en la mesa algún día. 11:52, hoy día la premura nos implica hablar de este proyecto de ley, de los beneficios a la clase media. Estamos enganchando a nuestros nuevos panelistas, por el momento estamos con Pablo Vidal y con Carol Cariola, que están con nosotros. Carol, quedaste con la palabra. Sí, gracias Julio César. Sí, mira, básicamente yo quería traer a colación un elemento que tú lo dijiste en varias oportunidades y que tiene que ver con, claro, estamos pensando mucho en el futuro y me parece bien, siempre hay que adelantarse, anticiparse y tomar todas las medidas que sean necesarias. Sin embargo, a mí me preocupa mucho el presente y creo que muchas veces dentro de estos debates no se toma en consideración el costo de lo que esto está significando. Hoy día yo veía con mucha tristeza un titular de un medio nacional que decía que se alertan que 12.000 personas podrían morir al día por hambre ligada a la pandemia en el mundo. Esto según Oxfam, el COVID-19 está agravando la crisis alimentaria en puntos críticos de hambre y ellos mismos hacen un llamado a que los gobiernos tienen que evitar que la pandemia mate de hambre a tantas personas. O sea, y yo quiero decir, yo he tenido la oportunidad, me imagino que Pablo también, de estar en los territorios, de compartir con la ciudadanía. Nosotros levantamos en el Distrito 9 una red de solidaridad y son cientos de ollas comunes las que hoy día están funcionando, no por gusto, no por organización popular solamente, por necesidad. Te digo, hay personas que no tienen otra alternativa en este momento, que no tienen otra alternativa para poder comer que las ollas comunes, que los actos de solidaridad. Mira, yo te voy a comentar de que las ollas comunes están entregando un promedio de 1.000 raciones semanales, 200 raciones diarias, o sea, y por comuna. Solamente en Lo Prado, por ejemplo, donde hemos estado trabajando con la coordinadora de ollas comunes que se creó, son alrededor de 38, 40 ollas comunes. O sea, y Lo Prado es una comuna pequeña. Entonces, yo hago un cálculo, Monse y Julio César, respecto de más o menos lo que esto significa en dimensiones y la cantidad de personas que hoy día están necesitando una ayuda concreta. Mira, yo, ante lo que decía el diputado Pardo y también el diputado Desbordes, el presidente de RN, Desbordes, en relación a lo que a cómo vamos a resolver y las alternativas que está entregando el gobierno. Bueno, yo creo que hoy tienen que estar todas las alternativas sobre la mesa, porque lamentablemente los aportes que se han recibido por parte del Estado no solo han sido insuficientes en cantidad, sino que también han sido insuficientes en cobertura. Lo que pasó con el registro social de hogares, que por lo demás tiene un problema estructural de base. Tú sabes que el cálculo del salario de una persona se hace en relación a los últimos 10 meses, se hace un promedio. Entonces, si la persona en los últimos 3 o 4 meses no recibieron ningún aporte, ningún salario, igual les aparece un promedio del salario de otros meses anteriores. Entonces, por eso hay tantas personas que hoy día no tienen nada, que no tienen ningún tipo de ingreso y que están apareciendo sobre el 70% de la valoración del registro social de hogar. Entonces, acá hay una necesidad que es muy profunda. Nosotros hemos propuesto alternativas de financiamiento. Ya lo decía el mismo diputado Desbordes, respondió por qué el Estado finalmente, aunque incluso el gobierno no hiciera una ley a partir de lo que establece la reforma constitucional. Tú sabes que cuando una persona no tiene una pensión que alcance un mínimo, el Estado siempre es el que subsidia finalmente. 1/3 del total de los fondos de pensiones los pone el Estado de Chile. Y eso va a seguir siendo así mientras mantengamos un modelo que, tal como decía Pablo, está fracasado y quebrado. Y ahí está el problema de fondo. Y eso hay que remediarlo, hay que cambiarlo. Pero yo le hago un llamado también a los parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI. Bueno, muchos de ellos votaron a favor de este proyecto y yo se lo valoro tremendamente, porque las presiones del gobierno fueron brutales. O sea, el gobierno parecía un verdadero lobista de las AFP el otro día en la discusión, teniendo reuniones en salas paralelas, incumpliendo los protocolos sanitarios y con una desesperación de frenar algo cuando y ahora hicieron aparecer la plata. Yo les hago un llamado a ponernos en los zapatos de la gente que lo está pasando mal y en eso coincido contigo, Julio César, plenamente, en que no hay futuro si no hay presente, si no resolvemos hoy día el problema concreto del hambre. Y a mí eso me angustia profundamente.
Vamos a darle la bienvenida a un nuevo diputado que se une a nuestro panel. Estamos junto a Juan Manuel Fuenzalida, diputado UDI. ¿Qué tal, diputado? Gracias por estar con nosotros. Lo dice Carol Cariola, si el gobierno hubiese llegado a tiempo con una solución convincente para todo el oficialismo, porque incluso la presidenta de su partido dijo que era insuficiente, si el gobierno hubiese llegado a tiempo con ayudas a la clase media, quizás no se estaría discutiendo algo que la misma oposición dice es lamentable discutir. Nadie quiere que se saque el 10% de los fondos de la AFP, pero que no queda otro camino. ¿Por qué el gobierno llega tan tarde? ¿En qué minuto tuvo un tan mal diagnóstico de las necesidades de la gente y en este segmento que se llama la clase media? Hola, buenos días, Montserrat. Buenos días, Julio César, Pablo, Carol. A ver, yo creo que efectivamente el gobierno llegó tarde y eso es un diagnóstico que todos hemos visto. Nosotros como UDI, de hecho, consideramos insuficientes las medidas que anunciaron el domingo pasado para la clase media, porque creemos que esta es una pandemia que va cambiando día a día. ¿Ya? Esta es una pandemia que además de ser sanitaria, hoy día se está transformando en una pandemia económica, y por eso nosotros fuimos bastante críticos con respecto a las medidas y por eso solicitamos más medidas. Porque este no es un tema que dice relación con el retiro de fondos de la AFP o no. ¿Ya? Nosotros no estamos defendiendo la AFP, no estamos defendiendo este sistema de pensiones. Este tema de la AFP, como bien lo decía Mario Desbordes, hoy día se está viendo en el Senado. Pero aquí el tema de fondo es cómo y cuándo llegamos con la ayuda para esa clase media, cómo y cuándo llegamos con esa ayuda a esas personas más vulnerables. Y por eso nosotros planteamos al gobierno que las medidas que anunció eran realmente insuficientes. El tema de poder repactar, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios de aquellas personas que estaban en mora, pero no podían tener una mora superior a 29 días, nos parecía realmente insuficiente. ¿Ya? El hecho de acotar el subsidio de arriendo para la clase media solo hasta un monto de 400.000 pesos por arriendo también nos parecía insuficiente. Y por eso nosotros le planteamos al gobierno que se necesitaban nuevas medidas, ¿ya? Que de estos recursos que se han ido entregando en forma escalonada, de estos 12.000 millones de dólares que se han ido entregando en forma escalonada, había que en esta etapa, ya dado la situación, especialmente de la gente de clase media, esa persona que tiene que pagar la mensualidad del colegio, esa persona que hoy día está complicada pagando su dividendo hipotecario, esa persona que no está recibiendo nada, porque lamentablemente la clase media hoy día es rica para el Estado, ¿ya? Pero es pobre para la banca, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creemos que tenía que mejorarse la propuesta, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con el retiro de fondos de la AFP, porque nosotros en algún momento estuvimos abiertos a cuando parte este proyecto de ley, que era un proyecto que en definitiva fue perdiendo el sentido porque se establecía respecto de situaciones excepcionales, situaciones críticas. Nosotros entendemos y tenemos conciencia de que hay gente que le está pasando mal. Todos nuestros distritos, en el caso mío, mi distrito en la región completa, Coquimbo, vemos que la gente lo está pasando mal, pero la ayuda tiene que ser ahora, ¿ya? Y si nos vamos a lo práctico, ¿ya? Este tema del retiro del 10% de la AFP es un proyecto que va a llegar tarde y por lo tanto yo prefiero... Diputado, el gobierno ni siquiera ha ingresado al Congreso a que se discuta las medidas para la clase media. Entonces, finalmente aquí hay dos cosas, claro. Todos sabemos que el tema del 10%, esto tiene todo un proceso legislativo que se puede demorar, pero tampoco se está empezando ni siquiera a discutir porque el Ejecutivo no manda el proyecto. Entonces, tampoco parece ser que sea más rápido. De las 3 medidas, de las 4 que anunció el proyecto, ¿ya? Solamente el tema del préstamo para la clase media es el que tendría que pasar por el Congreso. El tema del IFE Plus, ¿ya? Es eliminar los requisitos y aumentar la cobertura al 100%, es decir, dejarlo solo con que la gente se inscriba en el registro social de hogares. Y eso se puede hacer perfectamente, en forma rápida. El tema de extender el plazo de morosidad para poder repactar los créditos hipotecarios no necesita ley. O sea, se puede aumentar perfectamente de 29 a 89 días, ¿ya? Sin necesidad de tener que pasar por el Congreso. Y el tema de los subsidios para los arriendos, ¿ya? Ahí se puede operar perfectamente con los reglamentos que pueda dictar el Ministerio de
vivienda para generar, ¿no es cierto?, este nuevo instrumento. Entonces, claro, en el tema del préstamo, obviamente el gobierno le tiene que poner urgencia a esa ley para ingresar rápidamente y sacarla lo antes posible. Mario Desbordes decía que estaban esperando el proyecto de ley, Pablo. Sí, hay varios. Lo que pasa es que al final uno empieza a tener una sospecha y te hacen la pregunta de ¿por qué ahora sale con tanta facilidad? Y obvio que estoy de acuerdo con el diputado Fonsalía cuando dice que lo que ofrece el gobierno es insuficiente. Cuando vino el IFE 1.0, cuando vino el bono COVID, dijimos que era insuficiente y ¿sabe lo que nos contestó la UDI? Que no había más plata, que éramos maximalistas, que éramos irresponsables, que no nos podíamos gastar toda la plata. Y lo que más les dijimos en un paquete de propuestas que presentamos con el Frente Amplio en marzo fue que si no nos anticipábamos, la crisis iba a durar más tiempo. Y que si no lográbamos que los beneficios llegaran también a la clase media... Pablo, nos da un minuto, viene el informe del Ministerio de Salud, vamos para allá y después...